Mi suegra religiosa me humilló en nuestra fiesta de aniversario, llamándome Zray y diciendo que su hijo me salvó del pecado, así que solté la bomba sobre el caso encubierto de acoso sexual de su esposo y el dinero de soborno a su secretaria. Ahora ella afirma que destruí su reputación en la comunidad. Hola a todos, mi nombre es Rachel, tengo 32 años, y hoy voy a contarles sobre el momento más dramático de mi matrimonio, la noche en que finalmente me enfrenté a mi suegra santurrona y expuse la hipocresía que me había estado asfixiando durante años. Esta es una historia sobre juicio, secretos, venganza y el precio de decir la verdad al poder hipócrita. Nunca imaginé que nuestro 5º aniversario de bodas terminaría con una bomba nuclear en medio de un restaurante elegante. Pero a veces llegas a un punto de quiebre donde el silencio ya no es una opción. Déjenme empezar dándoles algo de contexto sobre mi relación con mi suegra, Patricia. Desde el momento en que la conocí hace 6 años, cuando mi ahora esposo Michael me presentó por primera vez a su familia, Patricia dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Verán, Patricia es lo que yo llamaría agresivamente religiosa, el tipo de persona que usa la fe como un arma en lugar de un consuelo. Asiste a la iglesia 3 veces por semana, dirige el grupo de oración de mujeres, se ofrece como voluntaria en cada comité de la iglesia y se asegura de que todos en su comunidad de clase media alta sepan sobre su devoción a Dios. Su esposo, Richard, es un abogado exitoso que sirve como diácono en su iglesia, y juntos han cultivado esta imagen de ser la familia cristiana perfecta, pilares de su comunidad, ejemplos de vida moral que todos deberían aspirar a emular. El problema es que yo no encajaba en la visión de Patricia de la nuera perfecta. Cuando Michael y yo nos conocimos, yo trabajaba como bartender mientras terminaba mi carrera en diseño gráfico. Me había mudado a la ciudad desde un pueblo pequeño. Vivía con 2 compañeras de cuarto en un apartamento diminuto. Tenía un piercing en la nariz y un tatuaje en el hombro. Y generalmente vivía la vida de una mujer joven que se estaba descubriendo a sí misma en sus 20 y tantos años. No andaba acostándome con todo el mundo ni haciendo nada escandaloso, pero tampoco asistía a la iglesia todos los domingos ni vivía según el estricto código moral de Patricia. Simplemente estaba viviendo mi vida, trabajando duro, persiguiendo mis sueños, y casualmente me enamoré de su hijo a quien conocí cuando él vino al bar donde trabajaba. Michael no se parece en nada a su madre. Gracias a Dios, es amable, de mente abierta, solidario, y aunque fue criado en la iglesia, no usa la religión como un garrote para someter a las personas. Me vio por quien realmente era, una persona trabajadora, ambiciosa, creativa y con buen corazón. Nos enamoramos rápidamente y en un año estábamos hablando de matrimonio. Fue entonces cuando comenzaron los verdaderos problemas con Patricia. Intentó todo para separarnos. Le dijo a Michael que yo lo estaba usando por su dinero, aunque nunca le había pedido ni un centavo y me estaba manteniendo perfectamente bien sola. Insinuó que yo era promiscua porque trabajaba en un bar y tenía amigos hombres. Una vez le dijo a Michael, dentro de mi alcance auditivo, que estaba tirando su vida por la borda con una chica del lado equivocado de las vías que nunca entendería los valores con los que lo habían criado. Pero Michael se mantuvo a mi lado. Nos casamos en una ceremonia pequeña y hermosa a la que Patricia asistió con una expresión en su rostro como si estuviera en un funeral en lugar de una boda. Durante los siguientes 5 años, la campaña de Patricia contra mí nunca realmente se detuvo, solo evolucionó. Se convirtió en la maestra de los cumplidos con doble sentido y los comentarios pasivo-agresivos. En las cenas familiares, decía cosas como, «Oh Rachel, ese vestido es tan interesante, eres tan valiente al usar ropa tan reveladora», cuando yo llevaba algo perfectamente apropiado. «Oh, es maravilloso que estés trabajando desde casa ahora. Querida, tal vez algún día tendrás una carrera real como Michael». Yo había iniciado mi propio negocio exitoso de diseño gráfico, pero para Patricia, si no estabas trabajando en una oficina corporativa o en una profesión aprobada por la iglesia, realmente no estabas trabajando. Lo que lo hacía peor era como constantemente le recordaba a todos que Michael me había salvado. Le encantaba contarle a cualquiera que la escuchara sobre cómo su hijo me había conocido cuando yo estaba perdida y trabajando en un bar, y cómo él me había
mostrado un mejor camino y me había traído a la luz. No importaba que yo había sido una adulta completamente funcional con metas y ambiciones antes de conocer a Michael. No importaba que había dejado el trabajo de bartender a los pocos meses de graduarme porque conseguí una buena posición en una firma de diseño. No importaba que había hecho crecer mi propio negocio hasta el punto de estar ganando más dinero que Michael. Para Patricia, yo siempre sería la mujer caída que su hijo había rescatado del pecado, y ella siempre sería la suegra bondadosa que me había aceptado a regañadientes en la familia a pesar de mi indignidad. Michael me defendía cuando escuchaba estos comentarios, pero Patricia era astuta. Guardaba sus peores observaciones para cuando él no estaba cerca, o las decía de tal manera que si él la confrontaba, ella podía afirmar que estaba malinterpretando sus intenciones. Siempre estaba solo tratando de ayudar, o preocupada por nuestro bienestar espiritual, o hablando desde un lugar de amor. Era manipulación envuelta en versículos bíblicos, y era agotador. Intenté mantener la paz por el bien de Michael, sabiendo cuánto significaba su familia para él, pero con cada año que pasaba, mi resentimiento crecía más profundo. Ahora, déjenme contarles sobre Richard, el esposo de Patricia y padre de Michael. En la superficie, Richard era el complemento perfecto para el fervor religioso de Patricia. Abogado distinguido, diácono de la iglesia, miembro respetado de la comunidad, siempre impecablemente vestido y profesionalmente pulido, hablaba en tonos mesurados sobre fe y valores familiares, daba generosas donaciones a la iglesia y todos parecían admirarlo. Pero yo notaba cosas sobre Richard que otros no veían, o tal vez que elegían ignorar. La forma en que miraba a las mujeres más jóvenes, incluyéndome a mí, cuando pensaba que nadie estaba mirando. La forma en que su mano se demoraba un poco demasiado en la parte baja de la espalda de una mujer al saludarla. Los chistes ligeramente inapropiados que hacía cuando Patricia no estaba al alcance del oído. Nada abiertamente criminal, pero suficiente para hacerme sentir incómoda y hacerme preguntarme sobre el hombre detrás de la fachada virtuosa. Hace aproximadamente 2 años, sucedió algo interesante. Estaba almorzando con una vieja amiga de la universidad, Karen, que se había convertido en asistente legal en un gran bufete de abogados en la ciudad. Estábamos poniéndonos al día y de alguna manera la conversación llegó a mis suegros. Cuando mencioné el nombre de Richard y dónde trabajaba, la expresión de Karen cambió, se quedó muy callada y luego me preguntó si sabía sobre el acuerdo. No tenía idea de qué estaba hablando. Karen explicó que hace aproximadamente 7 años, antes de que Michael y yo nos conociéramos, había habido una denuncia seria de acoso sexual presentada contra Richard por su secretaria, una mujer joven llamada Jennifer que tenía 20 y pocos años en ese momento. Según lo que Karen había escuchado a través del rumor legal, el acoso había sido extenso, comentarios inapropiados, tocamientos no deseados, agresión por favores sexuales, todo. Jennifer había documentado todo, meticulosamente, y había estado preparada para presentar una demanda que habría destruido la carrera y reputación de Richard, pero Richard y su bufete de abogados se movieron rápidamente para enterrar la situación. Le ofrecieron a Jennifer un acuerdo sustancial, supuestamente en el rango de 6 cifras, a cambio de su silencio y firma en un acuerdo de no divulgación. Jennifer tomó el dinero y desapareció. La denuncia nunca se hizo pública y la reputación de Richard permaneció intachable. La única razón por la que Karen sabía sobre esto era porque su firma había estado periféricamente involucrada en las negociaciones y había visto parte de la documentación. Había asumido que yo sabía, dado que estaba casada con el hijo de Richard, y se sorprendió cuando le dije que esta era la primera vez que escuchaba sobre ello. Karen me hizo prometer que no revelaría de dónde obtuve la información, ya que podría meterse en serios problemas por violar la confidencialidad, pero sintió que merecía saber qué tipo de hombre era realmente mi suegro. Quedé atónita. Aquí estaba Patricia, juzgándome constantemente por trabajar en un bar y tener un tatuaje, mientras su propio esposo había acosado sexualmente a una mujer joven y le había pagado para mantenerla callada. La hipocresía era asombrosa. Inmediatamente quise decirle a Michael, pero Karen me hizo entender la seriedad de la situación.
El acuerdo de no divulgación significaba que Jennifer no podía hablar sobre ello, y Karen podría perder su trabajo si alguien descubría que me lo había contado. Necesitaría ser muy cuidadosa sobre cómo y cuándo usaba esta información, si es que la usaba. Durante 2 años, le guardé este conocimiento, viendo a Patricia predicar sobre moralidad y pecado, mientras sabía que su matrimonio cristiano perfecto estaba construido sobre encubrir el comportamiento depredador de su esposo. Cada vez que hacía un comentario mordaz sobre mi pasado, pensaba en lo que sabía e imaginaba la expresión en su rostro si alguna vez lo revelaba, pero me mantuve callada, esperando, sabiendo que algún día llegaría el momento correcto. Ese momento llegó en la fiesta de nuestro 5º aniversario de bodas hace 3 meses. Michael y yo habíamos decidido celebrar con una buena cena en un restaurante elegante e invitamos a ambos pares de padres a unirse a nosotros. Mis padres, que son maravillosos, personas con los pies en la tierra que siempre habían tratado a Michael como a su propio hijo, estaban emocionados de celebrar con nosotros. Patricia y Richard acordaron venir, aunque Patricia se aseguró de mencionar que era bastante extravagante tener una cena tan elegante y tal vez deberíamos haber donado el dinero a la caridad en su lugar. Patricia clásica, logrando criticar incluso una celebración del matrimonio de su hijo. La noche comenzó bastante bien. Ordenamos aperitivos y vino. Mis padres estaban contando historias graciosas sobre sus propios contratiempos de aniversario e incluso Patricia parecía estar de buen humor. Pero entonces, después de su segunda copa de vino, algo cambió. Patricia comenzó a hacer comentarios sobre cuánto había madurado Michael desde que se casó, como el matrimonio con el tipo correcto de mujer puede sacar lo mejor de un hombre. Mi madre, bendita sea, intentó redirigir la conversación, pero Patricia apenas estaba comenzando. Empezó a hablar sobre cuán importante es que las esposas sean virtuosas y puras, cómo la sociedad moderna ha perdido su camino con las mujeres, vistiéndose inmodestamente y persiguiendo carreras en lugar de enfocarse en ser buenas esposas y madres cristianas. Debo mencionar que Michael y yo habíamos decidido no tener hijos, al menos no en el futuro cercano, y esta era otra fuente de queja constante de Patricia. Frecuentemente hacía comentarios sobre cómo estaba rezando para que fuéramos bendecidos con hijos y qué triste era que estuviéramos esperando tanto tiempo. No importaba que solo estuviéramos a principios de nuestros 30 y tuviéramos mucho tiempo si cambiábamos de opinión. La implicación siempre era que mi carrera y ambiciones estaban impidiendo que Michael tuviera la familia que supuestamente quería, aunque la decisión había sido mutua y Michael estaba perfectamente feliz con nuestra elección. A medida que avanzaba la cena y Patricia tomó otra copa de vino, su filtro desapareció completamente. Comenzó a hablar sobre cómo Michael me había salvado de una vida de pecado, cómo me había encontrado trabajando en una guarida de iniquidad y me había mostrado un mejor camino. Realmente dijo, frente a mis padres, ambos pares de suegros y varias mesas cercanas que podían escuchar cada palabra, ¿sabes? Cuando Michael me habló por primera vez de Rachel, estaba preocupada. Ella trabajaba en un bar, vivía con compañeras de cuarto, cubierta de tatuajes. Solo tengo un tatuaje, pero para Patricia eso aparentemente merecía el plural. Pero recé al respecto y me di cuenta de que mi hijo tenía una misión. Dios había puesto a esta chica en su camino para que pudiera salvarla de ese estilo de vida pecaminoso. Y mírenla ahora, trabajando desde casa, vistiéndose más modestamente, viniendo a la iglesia ocasionalmente. Es un testamento de la influencia de Michael que se haya vuelto casi respetable. Casi respetable. Esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara. 5 años de su condescendencia, 5 años mordiéndome la lengua, 5 años de ella tratándome como si debiera estar agradecida de que su hijo se hubiera rebajado a casarse con alguien como yo, y ahora esto, frente a mis padres, en mi aniversario, esencialmente me estaba llamando una zorra reformada que debería agradecer a Dios cada día que su precioso hijo me había salvado de mis malvados caminos. Miré a Michael, que se había puesto pálido y estaba a punto de decir algo, pero levanté mi mano para detenerlo. Este era mi momento. Había sido paciente, había sido amable, había intentado mantener la paz, pero ya estaba harta. Respiré profundamente,
Me aseguré de tener la atención de todos, y dije con una voz clara y calmada que desmentía la rabia ardiendo dentro de mí: Patricia, ya que estamos compartiendo observaciones sobre los pasados de las personas y discutiendo pecado y salvación, creo que hay algo que todos deberían saber sobre Richard. La sangre se drenó de la cara de Patricia. Richard de repente se veía muy alerta. Sus instintos de abogado probablemente advirtiéndole que algo malo estaba a punto de suceder. Michael se veía confundido, mis padres se veían preocupados, pero continué. Hace aproximadamente 7 años, Richard acosó sexualmente a su secretaria, una mujer joven llamada Jennifer, durante un periodo extendido de tiempo. El acoso fue lo suficientemente serio como para que Jennifer lo documentara todo y estuviera preparada para presentar una demanda. Pero Richard y su firma le pagaron un acuerdo sustancial, 6 cifras, he escuchado, para mantenerla callada y firmar un acuerdo de no divulgación. Entonces, mientras has estado sentada aquí durante 5 años juzgándome por trabajar en un bar y tener un tatuaje, tu esposo literalmente estaba pagando a una mujer que acosó sexualmente. Dime, Patricia, ¿cuál de nosotras ha pecado realmente aquí? ¿Cuál de nosotras ha actuado de una manera que tu Dios condenaría? El silencio que siguió fue absoluto. Podrías haber escuchado caer un alfiler en ese restaurante. La boca de Patricia se abría y cerraba como un pez boqueando por aire. Richard se había puesto completamente blanco, y podía verlo calculando, sin negarlo o tratar de minimizarlo. Michael se veía impactado, mirando a su padre con una mezcla de incredulidad y comprensión creciente. Mi madre se había cubierto la boca con la mano, y mi padre parecía estar tratando muy duro de no sonreír. Otros comensales estaban fingiendo no escuchar, pero claramente estaban pendientes de cada palabra. Patricia finalmente encontró su voz, aunque salió más como un chillido que como palabras reales. Eso es una mentira. ¿Cómo te atreves, Richard? Diles que está mintiendo. Pero Richard no dijo nada. No podía, porque ambos sabíamos que era verdad. Su silencio fue tan bueno como una confesión. Patricia se volvió hacia mí, su cara ahora roja de furia y humillación. Pequeña perra vengativa, has estado esperando esto, ¿verdad? Esperando una oportunidad para esparcir rumores viciosos y destruir nuestra reputación. Michael, ¿vas a permitir que tu esposa hable de tu padre de esta manera? Michael, para su crédito, se volvió hacia su padre y preguntó directamente: «Papá, ¿es verdad?» Richard intentó inventar alguna historia sobre un malentendido, sobre una empleada descontenta que había hecho acusaciones falsas, sobre cómo habían llegado a un acuerdo, simplemente para evitar la molestia y el gasto del litigio, no porque él hubiera hecho algo malo. Pero su explicación era débil y poco convincente. La protesta de un hombre que había sido atrapado y estaba desesperadamente tratando de salvar las apariencias. Michael lo presionó, preguntando por qué nunca había mencionado esto antes, porque esta era la primera vez que escuchaba sobre cualquiera de esto. La verdad era obvia para todos en esa mesa. Richard había hecho exactamente lo que lo acusé de hacer, y la familia lo había encubierto para proteger su reputación. Patricia no podía aceptarlo. Se levantó de la mesa, prácticamente tirando su copa de vino, y me señaló con un dedo tembloroso. Has destruido a esta familia. Has destruido nuestra reputación en la comunidad. Todos sabrán sobre esto ahora por culpa de tus mentiras viciosas y tu necesidad de venganza porque me atreví a decir la verdad sobre lo que eras antes de que Michael te salvara. Me levanté también, ya no dispuesta a dejar que se cerniera sobre mí literal o figurativamente. Patricia, nunca estuve perdida. Nunca necesité ser salvada. Era una mujer joven trabajando duro y construyendo una vida para mí misma. Lo único de lo que Michael me salvó fue de la soledad porque me enamoré de él. Pero has pasado 5 años tratándome como basura, como si estuviera por debajo de ti, como si debiera estar agradecida de que tu familia se dignara a aceptarme. Y todo este tiempo, tu esposo, tu perfecto esposo cristiano que se para en la iglesia y predica sobre moralidad, era un depredador que abusó de su poder y pagó a su víctima. Así que puedes tomar tu juicio y tu santurronería y puedes ahogarte con ello. La cena obviamente terminó ahí. Patricia y Richard salieron del restaurante, con Patricia todavía chillando sobre mentiras y venganza y reputaciones destruidas. Mis padres fueron solidarios,
mi madre abrazándome, mientras mi padre decía en voz baja que estaba orgulloso de mí por defenderme. Michael estaba en shock, procesando la revelación sobre su padre y los años de maltrato que había soportado de su madre. Dejamos el restaurante y fuimos a casa, donde Michael y yo tuvimos una conversación larga y difícil sobre todo. Se disculpó profusamente por no ver cuán malo había sido, por no hacer más para protegerme de la crueldad de su madre. Estaba devastado por su padre, sintiendo que toda su infancia había sido construida sobre una mentira. Lo sostuve mientras procesaba el hecho de que su padre, a quien había admirado toda su vida, no era el hombre que pensaba que era. Las consecuencias han sido complicadas, por decirlo menos. Patricia hizo exactamente lo que predije y emprendió una campaña para pintarme como una mentirosa que estaba tratando de destruir a su familia. Le dijo a todos en su iglesia y en su círculo social que yo había inventado mentiras viciosas sobre Richard porque estaba enojada de que ella me hubiera corregido amorosamente mi comportamiento en la cena. Pero aquí está la cosa sobre la verdad, tiene una forma de salir a la luz. Otras personas comenzaron a presentarse con historias sobre el comportamiento inapropiado de Richard a lo largo de los años, cosas que habían descartado o ignorado debido a su posición en la comunidad. La Iglesia lanzó una investigación silenciosa sobre las acusaciones, y aunque no sé todos los detalles, sé que le pidieron a Richard que renunciara a su posición como diácono. Varias de las amigas de Patricia, particularmente mujeres más jóvenes, admitieron que siempre se habían sentido incómodas alrededor de Richard, pero nunca habían dicho nada porque Patricia era tan defensiva con él. La respuesta de la comunidad fue mixta. Algunas personas, particularmente las amigas cercanas de Patricia y aquellas profundamente invertidas en mantener las apariencias, se pusieron de su lado y me trataron como una alborotadora que había aireado asuntos familiares privados en público, pero muchas otras, especialmente mujeres que habían experimentado situaciones similares o que siempre habían sentido algo extraño sobre Richard, me apoyaron. La imagen perfecta que Patricia y Richard habían cultivado durante décadas comenzó a agrietarse, y detrás de ella, las personas vieron algo mucho más feo de lo que esperaban. La posición de Patricia en la comunidad, que valoraba más que casi cualquier cosa, recibió un golpe significativo. Las personas comenzaron a cuestionar su juicio, su autenticidad y su derecho a juzgar a otros cuando su propia casa obviamente no estaba en orden. La relación de Michael con sus padres ha cambiado fundamentalmente. Todavía habla con su padre ocasionalmente, aunque con una cautela que no estaba allí antes. Cree que su padre hizo lo que lo acusé de hacer, y esa creencia ha coloreado cada recuerdo e interacción que han tenido. En cuanto a Patricia, Michael ha dejado claro que hasta que me pida disculpas sinceramente y reconozca cómo me ha tratado a lo largo de los años, su relación será mínima en el mejor de los casos. Patricia, predeciblemente, se niega a disculparse. En su mente, ella no hizo nada malo, y yo soy la villana que destruyó la reputación de su familia sin otra razón que el rencor. Le ha dicho a Michael que necesita controlar a su esposa y que si fuera un esposo apropiado, exigiría que yo retractara públicamente mis acusaciones. Michael le dijo que su actitud es exactamente la razón por la que no podemos tener una relación con ella ahora. No voy a mentir y decir que no siento culpa por lo que hice. Exponer el pasado de Richard lastimó a Michael, dañó su relación con sus padres y causó mucho dolor para todos los involucrados. Hay noches en las que me quedo despierta preguntándome si podría haberlo manejado de manera diferente, si había una forma de defenderme sin lanzar una bomba nuclear en toda la familia. Pero luego recuerdo las palabras de Patricia en esa cena, los años de juicio y condescendencia, la constante implicación de que yo era inferior, sucia, necesitada de redención. Recuerdo su cara presumida mientras les decía a mis padres que su hijo me había salvado del pecado. Y recuerdo que ella nunca se habría detenido, sin algo dramático que la sacudiera hasta el núcleo. Patricia habría pasado el resto de mi matrimonio haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena, y yo lo habría pasado tragándome mi ira y fingiendo que todo estaba bien. La verdad es que no me arrepiento de lo que hice. Patricia pasó años usando la religión como un arma contra mí, juzgándome por cosas menores como haber trabajado en un bar o tener un tatuaje,
Todo mientras encubría un comportamiento genuinamente dañino por parte de su esposo. La hipocresía era asombrosa y alguien necesitaba señalarlo. Destruyó su reputación, sí, pero esa reputación era falsa de todos modos. Construyeron su posición en la comunidad proyectando una imagen de superioridad moral que estaba completamente en desacuerdo con la realidad. Si acaso, simplemente expuse lo que ya estaba allí. No creé el comportamiento de Richard ni la hipocresía de Patricia. Simplemente me negué a continuar fingiendo que no existía. Desde esa cena, mi relación con Michael en realidad se ha fortalecido. Pasar por esto juntos, trabajar a través del dolor y la traición y las dinámicas familiares complicadas, nos ha acercado más. Él me ve más claramente ahora. Entiende la fuerza que tomó soportar el trato de su madre durante años y aprecia que estaba tratando de protegerlo al no causar drama familiar hasta que se volvió absolutamente necesario. También hemos comenzado terapia de pareja para trabajar a través de los problemas residuales y para asegurarnos de que nos estamos comunicando efectivamente sobre los límites familiares en el futuro. Michael ha sido claro con sus padres que yo soy su esposa, su compañera, su prioridad, y que cualquier relación que tengan con él debe incluir respeto básico hacia mí. En cuanto a mí, he encontrado una paz inesperada al decir mi verdad. Durante años había estado caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de ser la buena nuera, robando mi valor a personas que estaban determinadas a nunca verlo. Ahora no tengo que hacer eso más. No tengo que asistir a cenas familiares incómodas donde Patricia hace comentarios mordaces. No tengo que sonreír y asentir cuando le dice a la gente sobre cómo su hijo me salvó. No tengo que pretender que su superioridad moral es real o que debería estar agradecida por su aceptación. Estoy libre de la actuación agotadora de tratar de complacer a lo incomplacible. Patricia todavía me culpa por todo. Por supuesto, en su narrativa, yo soy la malvada nuera que destruyó la reputación de una buena familia con mentiras maliciosas porque no pude manejar alguna corrección gentil sobre mi pasado. Se ha convencido de que esta versión de los eventos es verdad y dudo que alguna vez admita lo contrario, pero su opinión de mí ya no importa. Pasé 5 años preocupándome desesperadamente por lo que ella pensaba de mí, tratando de ganarme su aprobación y respeto. Ahora entiendo que su aprobación nunca estuvo disponible para alguien como yo, alguien que no encajaba en su estrecha definición de aceptable. Ella quería una nuera que fuera sumisa y agradecida, que se sometiera a su sabiduría y guía, que validara su visión del mundo. Nunca iba a ser esa persona, y eso está bien. Lo que he aprendido de toda esta experiencia es que a veces decir la verdad, incluso cuando es fea y dolorosa y causa daño colateral, es necesario para tu propia salud mental e integridad. Podría haber continuado manteniendo la paz y mordiéndome la lengua y dejando que Patricia me juzgara mientras yo guardaba el secreto de Richard. Pero, ¿qué me habría costado eso? ¿Cuántos años más de abuso habría soportado? ¿Cuánto de mí misma habría tenido que suprimir para mantener un falso sentido de armonía familiar? El precio era demasiado alto. A veces tienes que elegirte a ti misma, incluso cuando eso significa que otras personas sufrirán consecuencias por sus propias acciones. Si hay alguien escuchando esta historia que está lidiando con una suegra crítica o un miembro de la familia que usa la religión o la moralidad como un arma mientras esconde sus propios pecados, quiero que sepan que no tienen que aceptar su trato, no tienen que probarse a sí mismos ante personas que han decidido que no son dignos, no tienen que guardar secretos que protegen a hipócritas mientras ellos los derriban. No es fácil enfrentarse a la familia, especialmente cuando significa causar conflicto y potencialmente dañar relaciones, pero su salud mental, su autorrespeto y su integridad importan más que mantener una paz falsa. Merecen ser tratados con respeto y dignidad, sin importar su pasado o si encajan en la idea de alguien más de quienes deberían ser. Mi nombre es Rachel, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo finalmente me enfrenté a mi suegra santurrona y expuse la hipocresía que había estado envenenando mi matrimonio. Sí, destruí su reputación en la comunidad, pero esa reputación estaba construida sobre mentiras y abuso encubierto y merecía ser destruida. No me arrepiento de decir la verdad, solo me arrepiento de que me tomó 5 años encontrar el coraje para hacerlo. Gracias por escuchar mi historia.
y espero que ayude a alguien más a encontrar su propio coraje para decir su verdad, sin importar el costo.